partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA, para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. ¿Se han puesto a pensar en la cantidad de agua potable que ustedes desperdician cada vez que se duchan o cuando lavan los platos? ¿Sería posible reutilizar esa agua en viviendas y edificios? Pero además, ¿cómo podemos captar agua de lluvia y aprovecharla? La sequía, esta tan grave que estamos atravesando, con los problemas que provocó en el servicio de OSE en la zona metropolitana, nos obliga a todos los uruguayos a instalar una nueva cultura para el uso responsable del agua en todo sentido. En particular, se ha abierto un debate a nivel académico y político sobre nuevas formas de aprovechar este recurso, por ejemplo, en las casas, en los edificios de apartamentos o en las torres de oficinas. Todo esto implica un desafío para los arquitectos que deben incorporar esta variable en el diseño y en la construcción de sus proyectos. Bueno, justamente ese fue el tema de un conversatorio que organizó la semana pasada la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Allí analizaron las buenas prácticas ya probadas en otros países y también cambios que habría que implementar en la normativa de las intendencias departamentales en esta materia. No es la primera vez que abordamos el asunto acá en Perspectiva, pero hoy vamos a dedicar la mesa verde a averiguar qué conclusiones dejó este intercambio de la semana pasada. Y por eso recibimos a 3 de los especialistas que participaron. En primer lugar, Lucía Chavalgoiti, arquitecta, miembro del Departamento de Acondicionamiento Artificial y Centro de Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Lucía, hola, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Estela Zuccolini, también arquitecta, secretaria general de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Buen día, Estela. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y Ricardo Romero, arquitecto también, coordinador de la Cátedra de Procedimientos Constructivos en la Facultad de Arquitectura de Universidad Ort. Ricardo también. Hola, buen día, muchas gracias por acompañarnos. Por la En invitación. primero, una pregunta general. ¿Por qué la Sociedad de Arquitectos organizó este conversatorio sobre uso eficiente del agua en arquitectura y en construcción? Bien, la Sociedad de Arquitectos, entre sus cometidos establecidos en el estatuto, tiene uno que justamente expresarse sobre temas de interés social, de relevancia. Entonces nosotros, en este como en otros, también lo que hacemos es abrir un espacio para debatir, discutir entre pares y con otras disciplinas, porque si pensamos el conversatorio, estuvo organizado con otras disciplinas también que tienen que ver con el agua. No se cierra a los arquitectos, ¿no? El tema. ¿Pero qué pasó? ¿Esta sequía, este problema en el área metropolitana de Montevideo puso de manifiesto que acá había una asignatura pendiente para los arquitectos en particular? Sin duda, sí, creo que sí. Y bueno, como toda crisis, lo fundamental es que seamos conscientes de lo que pasó, de lo que está pasando, y podamos tener la capacidad de mirar hacia el futuro, ¿no? Y encontramos en una sensibilidad especial, digamos, en la población, dispuesta a escuchar cosas que de repente se vienen hablando desde hace mucho tiempo, que se han hablado, que se han traducido en algunas políticas, como el Plan Nacional de Aguas, o algunas medidas que se tomaron, o planes propuestos para la cuenca del Santa Lucía, y que de repente quedaban ahí en formulaciones teóricas o documentos que después, al momento de gestionarlo, encontramos que no había la voluntad ni la capacidad de repente para llevarlas adelante. La aparente abundancia de agua en Uruguay nos tenía distraídos. Sí, una cosa así, algo de eso. Mito relato que se demostró a sí mismo que no es así. Y en concreto, los arquitectos salen preparados, salen de la universidad preparados para priorizar el uso eficiente del agua en sus proyectos. A ver, ¿quién contesta esa pregunta? Yo creo que aún no. Las facultades. Que aún no, todavía no somos conscientes todavía del problema que se avecina.
Entonces creo que tenemos que empezar a formar arquitectos que tengan en claro el rol que pueden asumir para asumir ese control del consumo de agua, desde el punto de vista del diseño funcional, del diseño de normativas y la forma de construir. O sea, creo que son en los 3 puntos donde podemos ayudar a los arquitectos a formar incluso a la población, ¿no? Uh-huh. ¿Otra respuesta que pendiente? Bueno, yo discrepo un poquito, capaz. Pienso que vamos a un cambio en la formación de los arquitectos. Creo que estas nuevas generaciones tienen más apropiado lo que es la gestión del agua y el uso eficiente del recurso. Creo que hay un cambio de paradigma al respecto y que, bueno, desde la formación se viene aportando en ese sentido. También hay iniciativas en la formación, como por ejemplo el Comité de Sustentabilidad, que ya viene trabajando la maestría de construcción a través de ciertos cursos también, no sé, cursos como por ejemplo gestión del agua. Me parece que vamos en ese camino. Falta, sin lugar a dudas, eso es cierto, y también como arquitectos podemos contribuir no solamente en hacer edificios, sino en fomentar una normativa que aterrice de alguna manera. Nosotros tenemos que ingresar un permiso de construcción. Si ese permiso de construcción no está acorde con una normativa, nos lo rebotan. Entonces, por más iniciativa que tengamos como arquitectos en fomentar ciertas prácticas, si desde el otro lado no existe una actuación favorable, es inviable, ¿no? Ya volveremos ahora, dentro de un rato, a la normativa, pero un ejemplo, a ver, ¿cuál es el choque que puede producirse entre un proyecto y la normativa vigente hoy? Bueno, un ejemplo clarísimo es el famoso 253/79, es un decreto en el cual se establece, es del año 79, ¿no? Se establece en dónde se puede infiltrar el agua residual. Cuando hablamos de una vivienda, la vivienda está implantada en un padrón, no solamente tenemos que pensar la ciudad como la parte urbana, sino también como la zona suburbana. Por más que haya un tratamiento del efluente, si está en una zona suburbana tenemos esa limitación del decreto que no lo habilita. Eso a escala macro, y a escala más de los gobiernos departamentales todavía no está regulado lo que es el reuso de agua potable. El reuso de agua pluvial. No está regulado, no está reglamentado, no encontrás una normativa departamental que aterrice los criterios. Muchísimos criterios sí están bajados a tierras, pero ese específico no. A ver, vamos a empezar a recorrer por el lado práctico, por el lado de los ejemplos, sobre todo para que el oyente se ubique y vaya tomando nota, vaya pensando a su vez, ¿no? Les propongo que revisemos eso que ustedes charlaron en el coloquio de la semana pasada. Experiencias, criterios que ya han ido haciendo su trayectoria en el mundo, que están probadas, buenas prácticas, ¿no? Se les suele llamar así. Por ejemplo, un nuevo paradigma en la concepción del saneamiento. Lucía hablaba de eso. ¿Cómo fue? Sí, este es un tema interesante. Yo pienso que lo que es el uso del agua potable está vinculado a la gestión integral del agua. La gestión integral es una de las patas, tiene el saneamiento. Cuando hace unos años atrás tú planteabas la cobertura de saneamiento en Uruguay y variaban de alguna manera los porcentajes en el INE, en OCE, porque no había un consenso de lo que era el saneamiento. Hoy en día se ha avanzado mucho y sobre todo el Plan Nacional de Saneamiento ya tiene una definición de lo que es el saneamiento adecuado, que bueno, tiene un marco normativo, es asequible, que es una palabra muy linda, distinta a accesible, y es seguro. Y se viene trabajando en ese sentido, ¿no? Y este saneamiento adecuado habilita justamente a utilizar el agua tratada como riego. Y eso es importante, bueno, capaz que no tenés que regar con agua potable en una zona suburbana, hay que ver estos cambios en la normativa macro, pero dando las garantías, porque es importante también cuando hablamos... ¿Qué quiere decir utilizar el agua surgida del saneamiento para riego? ¿Estamos hablando de soluciones individuales? Sí, pueden ser individuales o colectivas. Por ejemplo, la solución en una casa, por ejemplo, la solución en un pueblo. Sí, pensemos, por ejemplo, yo tengo una vivienda en La Serena, sí, en el departamento de Rocha. Estoy en un padrón de unos 500 metros cuadrados, menos, 400.
yo puedo utilizar eventualmente, si brindo garantías de seguridad de la salud en ese tratamiento de agua y también en el ambiente, ese agua tratada de saneamiento para riego. Entonces no tengo que utilizar el agua potable para regar el pasto ni las plantas. Puedo utilizar el agua tratada para regar el pasto, ¿no? El agua tratada en un sistema de saneamiento propio de la casa. Exacto, puede ser, por ejemplo, un tratamiento primario y secundario. No quiero abordar mucho, capaz que no es el tema, pero sí, es más, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Justo este fin de semana se va a hacer una feria de saneamiento en el departamento de Rocha, en La Paloma. Hay distintas técnicas para eso. Por ejemplo, el humedal artificial, ¿no? Esa es una. Exacto, esa es una. El humedal artificial. Entonces, bueno, ese es uno de los tantos puntos que están arriba de la mesa, una de las prácticas que han ido avanzando, la posibilidad de que esa agua, el agua de saneamiento de una casa, tenga empleo posterior. Exacto. Tú decías riego, eventualmente de algún otro. Sí. ¿Qué puede ser? A mí se me ocurre riego más que nada. Creo que, y ahí es importantísimo hacer foco en las garantías, ¿no? Eso es, creo que, uno de los cuellos de botella en las garantías, de que el agua tratada tenga parámetros que no enfermen a las personas. O sea, estamos hablando de coliformes, bueno, y otros parámetros, y que tampoco enfermen, como quien dice, al ambiente, porque si el agua tratada la tiramos a un curso de agua y tiene mucha carga de nutrientes, bueno, va a generar una eutrofización, por ejemplo, en ese curso de agua. ¿Sobre esta posibilidad algún comentario más o pasamos a otro caso? No, pienso que el agua de lluvia, que es la otra posibilidad de reutilización del agua. Ah, bueno, a ver, hablemos del agua de lluvia. Dijo los especialistas, pero no, digo, a modo de ejemplo, hay ciudades como Santa Fe y en Argentina que lo que hacen es, digamos, tener depósitos donde recogen el agua de lluvia y después lo reutilizan en las propias instalaciones para usos que no sean, obviamente, para tomar. Pero acá la normativa hasta hoy, si uno lo quiere hacer, no lo puede hacer. Porque las normativas de las instalaciones sanitarias son departamentales, son de competencia departamental. Cada intendencia tiene su propia normativa. Pero hasta hoy no hay ninguna que admita que el agua de lluvia yo la pueda recoger y reutilizar adentro de mi propia casa. Ajá. Eso que está tan extendido en el campo, por ejemplo, ¿no? Con claro, los techos de chapa, sí, los canalones y el agua que termina en un aljibe, ¿eso en una ciudad no se puede hacer? ¿Cómo es eso? No entendí. Bueno, en verdad hay un gris ahí, y esto de lo que hablamos de, bueno, de poder ingresar el permiso de construcción, que para nosotros los arquitectos es muy importante. En la normativa, si tú lees los digestos departamentales, no dice ni que no ni que sí. No dice. O sea, no te dice ni que no ni que sí. Entonces queda esa como quizás discrecionalidad, ¿no?, de cuándo podría ser viable y cuándo no. Hay avances, hay casos en Uruguay, Montevideo, por ejemplo, el edificio Puerto Seguro, y otros edificios más, que hay un reuso de agua de lluvia, ya está implementado. ¿Y cómo hicieron? Bueno, la intendencia a lo que apunta, yo estuve verificando cuál es la redacción en los digestos departamentales, y en todos es lo mismo. Lo voy a leer literal. El suministro y distribución de agua potable tiene que ser, obviamente, potable, seguro, continuo y suficiente. En principio, si tú ingresás un permiso que presente esas garantías, sería viable. Vayamos de vuelta a lo práctico, ¿no? Recolección y utilización de agua de lluvia. ¿Cómo se retiene esa agua a nivel doméstico o a nivel de una oficina? Yo pienso que así como tenemos tanques de reserva de agua potable, podríamos tener agua de reserva. Por ejemplo, hay edificios en Montevideo que tienen un volumen importantísimo de reserva de agua para incendio, y esa agua es potable. Se no tiene mayor sentido que sea potable. Perfectamente puede ser agua de lluvia o incluso agua secundaria medianamente tratada, como para que no contamine, y usarse como reserva de incendio eventualmente. A ver, en ese caso estamos hablando de un edificio. ¿Cómo recolecta un edificio el agua de lluvia? ¿En la azotea?
en la azotea, en las terrazas, toda esa agua de lluvia pluvial se canaliza por columnas específicas para ese fin, y tendrá una cisterna. Incluso acá, en un edificio aquí a 2 casas, habían cisternas de un volumen de miles de litros para conservar el agua de lluvia. Eso ya lo hacían hace casi 200 años en Montevideo. Ajá. O sea, el agua de lluvia se deposita, ¿sí?, y luego bombas mediante, etcétera, sí, termina empleándose, por ejemplo, para incendio o riego, como decía. O también para cisternas. O ¿no? Exactamente, para descarga de las cisternas de inodoros. Sí, sí. ¿Cómo es esto de los jardines de lluvia? Creo que tenemos alguna imagen ahí que podemos poner en la pantalla incluso. Sí, no es tanto de uso doméstico. El nombre parece que fuera doméstico, pero en realidad es para las intervenciones que se hacen en algunas vías, como por ejemplo el caso más emblemático que se puede ver es en Luis Alberto Herrera, donde se hizo toda la ampliación allá entre el shopping y Avenida Italia, que se repavimentó. También hay. Ahí está, que se cambió toda la luminaria, el pavimento, la jardinería, y se crearon los jardines de lluvia, estos que justamente son captación del agua de lluvia, porque además a ver, pero para el que sirve está escuchándonos por radio, ¿qué es un jardín de lluvia? Es una base de piedra, digamos, que deja que pase el agua de lluvia, y arriba de eso viene el jardín. O sea, yo no veo las piedras, veo las plantas, pero sí después abajo recojo el agua, que además lo que impide es las grandes escorrentías, ¿no? Porque como estamos teniendo eventos cada vez más frecuentes de mayor cantidad de agua, de lluvia, eso también afecta al funcionamiento de la ciudad, ¿no? Cuando llueve demasiado en muy poco rato, las bocas de tormenta a veces no son suficientes para captar esa agua, y bueno, hay que utilizar otros medios también como para frenar, digamos, esa agua que corre y que impide que puedas cruzar una calle, por ejemplo. ¿Ah? En esto es importante nuevamente un abordaje de gestión integral del agua, como decía Estela. Un problema que es quizás un problema de colapso de una estructura se transforma en una oportunidad de ahorrar agua de lluvia. Muchas de las normativas dicen que, por ejemplo, en Montevideo, en la zona urbana, si tú tenés un padrón de más de cierta área, tenés que utilizar un jardín de lluvia. Lo que se llama medida de control de escurrimiento en el término técnico. Esto, bueno, aporta. Y también en las zonas suburbanas hay medidas similares, que son espacios de laminación, vendrían a ser como tanques de agua, en donde esa agua también es una oportunidad para utilizarla con otros usos, más allá de los potables, como son cisternas, riego, o eventualmente incendio. Y remarco lo dicho al pasar, esa es agua entonces que no termina después circulando por las calles de manera enloquecida cuando se produce una precipitación fuerte, etcétera, ¿no? O por lo menos se disminuye el flujo de agua que termina complicando las calles, las bocas de tormenta, etcétera, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Sí. Esto es un requisito. Y se hacen, y también hay algunos reservorios que es como de retención del agua, que en Montevideo hay 2 o 3, hay uno cerca del Canal 5, otro por allá por donde están las Torres Diamantis, y hay un tercero que ahora en este momento no me acuerdo, que retienen el agua de lluvia, que son volúmenes muy importantes. Y acá lo que nos tenemos que cuestionar, que esa agua de alguna manera se termina tirando al río en forma más controlada. Pero esa agua podría tener una reutilización. Sí, esa es una infraestructura de la ciudad, digamos, sí. Son infraestructuras de la ciudad. Para describirlas para el oyente, son, digamos, como grandes estacionamientos subterráneos, una cosa por el estilo, sí. ¿no? Grandes estacionamientos subterráneos. Son inversiones grandes para la inversiones ciudad. Cuantiosas, previstas para eso, para absorber el movimiento fuerte, el flujo fuerte de agua procedente de una lluvia intensa, sin que esa agua después circule y complique. Pero claro, esa agua queda allí, y a partir de allí, ¿después qué pasa? Y se va tirando al río en forma controlada.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa agua, que en definitiva es agua de lluvia, no termina empleándose que con para... un mínimo tratamiento se podría utilizar para otras cosas, ¿no? Creo que Ricardo iba a agregar algo. Sí, no, me vi a la mente las veces que llueve torrencialmente y ahí en la Guada quedan flotando miles de autos alrededor de la ex estación central. Nomás pensar en almacenar ese volumen de agua requeriría una obra pública gigantesca. Entonces, almacenarla durante mucho tiempo y esperar que durante la estación de lluvia se siguen acumulando, capaz que hay que hacer algo como lo decía mi colega Zuccolini, que el agua se fuera dosificando para que el caudal no fuera incontrolable. O sea, en el caso que no hubiera más remedio que desperdiciarla, cuando el volumen exceda la capacidad de almacenamiento. Pero tendría que haber una especie de regulador que requeriría una obra pública importantísima para evitar ese tipo de cosas, porque ahí cada vez que llueve tenemos agua de lluvia. Sí, tenemos las dos facetas del problema, ¿no? La inundación, primero, y después el hecho de que una enorme masa de agua termina desperdiciándose. Sí. Esto que dice Ricardo es muy importante, la inversión inicial, el tema de la plata, ¿no? A veces no está estudiado para mí en profundidad, creo que es un buen aporte de la interdisciplina que nos debemos, es introducir la dimensión económica porque cuando hablamos de reuso muchas veces hablamos de un sistema de bombeo, hablamos de duplicación de cañerías, hablamos de depósitos. Sí, ya vamos a discutir eso. Y está de por medio el dinero, ¿no? Exacto. ¿Qué costos hay? ¿Y cómo se justifican esos costos o no se justifican? Enseguida lo retomamos. Sí, mientras los escucho a ustedes y mientras sale la pausa, miro los mensajes de los oyentes, que son una cantidad, así que ahora los voy a revisar para tomarlos y también incorporarlos a la conversación. Pero yendo de nuevo al caso de una casa, y el agua de lluvia, es bastante simple incorporar en principio un tanque que recoja solamente el agua que baja de los techos y que en principio va a parar a los desagües generales de la casa y por lo tanto termina en el saneamiento, ¿no? Sí. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de desperdicio y de costo, porque eso implica pagar más tasa de saneamiento, ¿no? Cuanto más agua vuelque una casa al saneamiento... No, porque la tasa de saneamiento está asociada al consumo de OCE. Bueno, entonces por ahí nos salvamos. No. Pero es agua absolutamente desperdiciada cuando, por ejemplo, capaz que esa casa tiene un jardín, tiene una bomba para el riego, etcétera, pero la bomba se nutre de agua de OCE, ¿no? Cuando podría usar esa agua, la de ese tanque, con agua de lluvia. Esa sería la fórmula. Sí, sería tener un separativo dentro de la misma casa, tener un sistema separativo de agua de OCE, que suministra el agua para el consumo humano, y de agua de lluvia para usarla para el riego, para lavar el auto, para la descarga del inodoro. O sea, tenerlo segregado. O sea, así como tenemos canillas de agua caliente y fría, también podríamos tener agua de limpieza o de segunda mano o pluvial para, en el jardín o para en la cochera o donde fuere. O lavar vereda. O sea, tener... El agua de OCE que se gasta lavando veredas. La basura, bueno, es lo mismo, tener distintos tipos de agua. Tener el agua potable, donde yo me pueda llenar el termo, o el agua con el que voy a regar las plantas o lavar el auto. Seguramente muchos de los oyentes en este momento dicen, claro, sí, es obvio, nunca lo había pensado. Ahora, si me meto en este baile, es complicado, ¿no? Entonces aparecen las preguntas en una construcción que ya existe, ¿esto se puede implementar? Segunda, en un proyecto nuevo, estas infraestructuras, ¿en qué medida encarecen? ¿El costo? Esas son las preguntas. ¿Qué más hay? Porque no hemos mencionado todo lo que se puede recopilar en materia de buenas prácticas, ¿no? Enseguida me gustaría que avanzáramos un poco más. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Henkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. ¿Cómo se puede hacer un uso eficiente del agua en nuestras casas, apartamentos o edificios de oficinas? Sí. Es una pregunta que nos hemos planteado varias veces en estos últimos meses, a raíz de la sequía tan larga y grave que vivimos,
con el impacto negativo que ha tenido en el servicio de OCE en el área metropolitana. Esta crisis nos ha obligado a pensar, ¿no? Hay que generar una nueva cultura del manejo de agua en todo sentido. Y en esa materia, un capítulo con varias asignaturas pendientes es proyectos arquitectónicos para residencia o trabajo. Bueno, por ahí fue una de las mesas de discusión que organizó la semana pasada la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. ¿Qué salió allí? Estamos averiguándolo en esta edición de La Mesa Verde. Quienes nos acompañan: Estela Zuccolini, secretaria general de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay; Ricardo Romero, coordinador de la Cátedra de Procedimientos Constructivos en Facultad de Arquitectura en ORT; y Lucía Chavalgoiti, miembro del Departamento de Acondicionamiento Artificial y Centro de Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Yo les decía que iba a usar la pausa para darle una mirada, por lo menos por arriba, a los mensajes de los oyentes. Bueno, hay mucho material acá, en particular los que recuerdan o cuentan casos, ¿no? Dice nací en Montevideo, la casa de mi infancia en un barrio de la ciudad tenía un aljibe con bomba, era fantástico, recogía toda el agua de lluvia. Sí, otros van por ese lado, ¿no? Parece que esta crisis nos ha hecho darnos cuenta de todo lo que sabíamos y teníamos olvidado, ¿no? ¿Cuánto de lo que estamos charlando acá es nuevo? ¿Cuánto es ya viejo y probado? ¿Ricardo? Y, por ejemplo, el otro día en la reunión con la SAU se hizo mención a la cantidad de agua subterránea que tenemos y que no la aprovechamos. Son pocos los edificios, por ejemplo, el ex Hotel Ramblas tiene un manantial con el que abastece en forma autónoma todo el edificio. Estamos hablando de un edificio en Positos, pleno Positos, ¿no? Sí, exactamente, a metros de la playa. Y el agua es potable y el manantial es un manantial, no es un pozo surgente, ¿no? O sea que está prácticamente que a flor de piel el agua potable. Y así en Montevideo hay un montón de lugares donde el agua subterránea está ahí y no la hemos tenido en cuenta por la abundancia que siempre tuvimos de agua. Recién ahora estamos pensando en aprovecharla. ¿Qué más sobre esto? Dicen otros oyentes, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo descuidó de esta manera? ¿Por qué fomentamos un uso dispendioso del agua potable, del agua más cara, de la que produce OCE, ¿no? Creo que una de las principales razones es que tenemos disponibilidad de ese recurso, ¿no? Y al tener disponibilidad quizás no lo valoramos. Lo segundo es que, insisto, en que tenemos que tener garantías de potabilidad del agua que consumimos. Capaz que después podemos hablar sobre esto, pero es importante el cruce de los circuitos. Pensemos, por ejemplo, un depósito que tiene agua de lluvia para el uso de cisternas. En verano, ese depósito no va a tener agua. Por lo tanto, la cisterna tiene que tener un abastecimiento de agua de OCE. ¿Qué es lo fundamental ahí? Que haya agua, pero sobre todo que no se crucen los circuitos, porque el agua potable, de alguna manera, el agua de lluvia no es agua potable. Entonces no puede cruzarse lo que es el agua de OCE con el agua de lluvia, porque podría haber una eventual contaminación del circuito de agua potable. Esa creo que es uno de los cuellos de botella que tenemos que trabajar en afinar las soluciones técnicas, ¿no? Ese es un concepto importante. Muy importante. Digo, eso, no es tan fácil. No Hay es que fácil. Cuidar estos aspectos, ¿no? No, desde el punto de vista técnico, como todo, decíamos en construcción, se puede hacer todo, sale más o menos plata. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, no me es suficiente el agua de lluvia y tengo que recurrir al agua de OCE, bueno, tendré un flotador que implica que cuando el tanque esté seco, la OCE me reabastezca el tanque y que a su vez tenga una válvula de retención para que no suceda al revés, para que no, lo que dice Lucía, no se produzca, o sea, que las aguas pluviales se me mezclen con el agua potable, como pasa con el calefón, para que no se me vacíe el agua caliente, uso una válvula de retención, ¿no? O sea, técnicamente se podría solucionar, todo tiene un costo, ¿no? Todo tiene un costo, perdón, y también esa válvula de retención tiene una vida útil. También. Tengamos cuidado con eso, entonces el mantenimiento es importante. Sí, sí. Vayamos a otro capítulo. Reuso de aguas. Reuso de aguas. ¿Qué aguas se pueden reutilizar en una casa? Y el agua de lluvia, ya de por sí lo estuvimos hablando. Ya hablamos. Pero del agua que se utiliza y que uno toma de las cañerías de OCE.
¿Cuál se puede reutilizar? Sí, por ejemplo, el agua de ducha, de repente con algún tipo de aditivo que neutralice los elementos orgánicos, se podría usar con otro fin. Acá entramos en la división entre aguas grises y aguas negras, ¿no? Exacto. Aguas de lavarropas, pasamos que en son limpio. muchos litros también, ¿no? ¿Cuáles son las aguas grises en una casa? ¿Cuáles son las aguas negras? Nosotros son las amoníacales de los inodoros, ¿no? El resto se consideran secundarias y que pueden ser aguas grises, algunas con mayor o menor contaminación, ¿no? Exacto, como dice Ricardo, nosotros los arquitectos definimos lo que son las aguas primarias, que tienen más que nada materia fecal. La materia fecal es lo que tiene enfermedades, ¿no? De transmisión hídrica, más que nada. Después, bueno, tenemos las aguas secundarias, también las aguas secundarias con grasa, que es la pileta de cocina, y el agua pluvial. Y como hablábamos también, hay un otro agua que son los condensados del aire acondicionado, que, bueno, puede ser eventualmente agua de reuso. Siempre, o sea, creo que la pregunta es, ¿qué agua podemos reusar? Creo que toda, siempre que esté tratada y sea segura. Pero a ver, el agua negra, las aguas negras no, esas van al saneamiento y no hay vuelta. En nuestro país sí, pero en España, lo estamos comentando hoy, en Andalucía, por ejemplo, reciclan las aguas primarias para el riego de los olivares, por ejemplo. O sea, a ese extremo han llegado, han podido reutilizar las aguas negras. Pero claro, pero estoy pensando en una casa. Se puede. Acá en Uruguay, En una casa en el Cordón, acá en Montevideo, o en un apartamento, en un edificio. Las aguas negras esas seguramente no tienen otra alternativa que ir al saneamiento, ¿no? Sí, no hay otra. Las grises, en cambio, admiten posibilidades de reuso. Todas, por ejemplo, a ver, el agua que sale de la pileta de una cocina, esa que tiene restos de grasa también, en fin. ¿Esa es pasible de reutilización? Y pasan por un interceptor de grasa, ¿no? Lo que llamamos grasera, ¿no? Sí. El resultado es un agua un poco menos densa y menos contaminada, pero capaz que con un tratamiento hay hipocloritos que neutralizan materias orgánicas. Entonces, de repente, dependiendo del fin al que le vayas a dar esa agua, podría llegar a reutilizarse. ¿Y el agua de ducha? Esto que dice Ricardo es importante, depende del fin para qué vayas a usar el agua. E insisto que es importante el tratamiento. Yo antes quiero hacer un paréntesis, de que cuando hablamos de casa, de una casa, no hablamos solamente de la zona urbana, y esto me parece importante. O sea, tenemos casas acá en la zona urbana de Montevideo, por ejemplo, pero también hay una casa en un balneario. Entonces, el reuso de agua depende en dónde esté implantada esa casa, en dónde esté territorializada, en cuál área tenga de padrón, en qué posibilidades tenga de tener una zona de tratamiento del agua. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de una casa, bueno, en dónde está ubicada esa casa, ¿no? Eso es muy importante. Sí, está bien. Una casa que tenga un jardín, exacto, brinda posibilidades de reutilización más cómodas que una casa que está ubicada en un barrio céntrico donde esa casa está pegada a su vez a otras y en el mejor de los casos tiene un patio en el fondo, ¿no? Son situaciones distintas. Pero vuelvo entonces a eso. El agua gris, por ejemplo, esa que estábamos mencionando recién, el agua de las duchas más el agua que sale de un lavarropas. ¿Con esa qué se puede hacer en una casa? Primero tratarla. Sí, pero estamos hablando de tratamiento individual. Sí, hay sistemas de tratamiento individual, hay algunos compactos, también hay otros tratamientos como por ejemplo humedales en una casa que esté en un área que lo habilite. ¿Y hay tratamiento por edificio? ¿Puede ocurrir que un edificio tenga sistema de tratamiento de esas aguas? Se podría hacer también, y otro costo, otro volumen, pero se puede hacer también. Bueno. Edificio proyectado, ¿no? Claro. No existente, capaz. Bien, y entonces después esa agua va a, como decíamos, a un tanque de almacenamiento para que tenga un uso determinado. Por ejemplo, que hablábamos hoy de incendio, riego, lavado de veredas, ese tipo de cosas, que son volúmenes importantes. O sea, o sea, el volumen de incendio que nos requieren por normativa es un volumen muy importante. ¿Y qué pasa entonces? Tenemos que tener diferencias en el sistema de, llamémoslo así, cañerías de una casa. ¿No es el mismo que el de una casa convencional? No, a ver, sería diferenciado. O sea, tendríamos, como mencionamos hoy, agua potable y agua de limpieza o de reuso, que la gente sea consciente que una la tiene que usar para un determinado fin y otra para el consumo humano, ¿no? Sí, sería doble circuito, por un lado para el abastecimiento y por otro lado en los desagües. Si es o sea, se aumenta el costo de
desagües, porque muchas veces utilizamos la misma cañería para bajar el agua primaria del agua pluvial en un sistema unitario, ¿no? Que va todo al colector. Y eso encarece la inversión. Si tú me preguntás si yo, Lucía, veo viable en una zona urbana un sistema de reuso de agua primaria, yo pienso que no, honestamente. Me parece, yo iría más por otras medidas, como por ejemplo utilizar, o sea, esto del uso eficiente del agua tiene dos patas, me parece. Uno lo que es el reuso de agua y otro es las medidas para minimizar el consumo del agua. Son dos caras de la misma moneda. Entonces iría más por utilizar sistemas de doble descarga o con menos volumen de agua a un reuso de agua que en una zona céntrica puede ser muy complejo y caro. Vayamos entonces al caso, una zona céntrica, una casa, un apartamento en una zona céntrica. ¿Cómo es eso de artefactos que permiten racionalizar el uso de agua, gastar menos agua de la que habitualmente gastamos? Ya en muchos edificios públicos tenemos grifos con temporizadores, que tú abrís la canilla y sale durante determinados segundos para lavarte las manos. Incluso las descargas en los inodoros, tuviste que tenés un mayor volumen que otro. Incluso hay con célula fotoeléctrica. Si tú en la ducha te arrimás, se abre, y si te retiras, se cierra. O sea, para que no esté el agua corriendo continuamente mientras tú te estás enjabonando a un costado de la ducha y el agua está corriendo. Entonces ahí hay pequeños accesorios que permiten ese tipo de consumo racional, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en el agua que se pierde mientras uno espera que salga caliente, ¿no? Esto que decís es muy importante y está buenísimo que lo traigas en la mesa. Hemos hecho todos la prueba ahora con la crisis hídrica. Encendemos la ducha a la espera de que se caliente el agua, ponemos un balde abajo y probablemente llenemos un balde de 10 litros de agua fría, entre comillas, hasta que el agua tenga la temperatura que queremos, ¿no? Y en principio, hasta ahora, esos 10 litros los tirábamos lisa y llanamente, ¿no? ¿Hay forma de aprovechar esos 10 litros? No sé, sigo con las preguntas. Y tendría que tener un termóstato que permitiera que el agua comenzara a salir cuando ya esté caliente, que es lo suficientemente caliente, o que esa agua que corre se reciclara de alguna manera, que el agua fría se aprovechara de otra manera. O sea, que hasta que la cañería no llegue con el agua a la temperatura deseada, se recirculara hacia la cañería fría. Sí, exacto. Yo más que a reusar el agua apuntaría a un buen diseño, o sea, que la fuente de generación de agua caliente esté cerca de la toma. Cuando abrís la toma y sale mucha agua fría, es porque la fuente de generación de agua caliente está lejos de la toma. Entonces tiene que salir todo el agua fría que hay en la cañería. Eso se soluciona con un buen diseño. Claro. Pasa en muchos hoteles, viste que tú que abrís la canilla y demora 20 segundos o más en llegar el agua a la temperatura que uno desea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras tecnologías existen para contribuir en este uso más eficiente, más responsable del agua? Yo me acuerdo que hasta hace unos años, cuando construía casas en la ciudad de la costa, en la Costa de Oro, había mucha gente que optaba por la cámara séptica, que en lugar de ser un pozo negro, el depósito impermeable, donde tiene que ir la barométrica, vaciarlo cada tanto, para que el agua primaria no contamine el suelo, se hacían cámaras sépticas, que eran cámaras que iban filtrando el agua y que finalmente el agua que salía por el extremo era lo suficientemente poco contaminante como para que incidiera en la salud de la gente, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, yo ahora estoy haciendo una casa ahí en Jauregui Berri, que estoy haciendo un sistema parecido a eso, una cámara séptica, que el agua que se vierte al terreno no sea altamente contaminante, ¿no? Eso se hacía desde hace muchos años, ¿te acordás? La cámara séptica. Que era... Sí, a todos nos suena el término. Sí. Capaz que ni siquiera sabemos lo que es. Nos suena, pero no sabemos lo que es. Es una cámara, son distintas secuencias de cámaras que van filtrando el agua mediante un sistema muy rudimentario, que es pasarlo por piedras y arenas, que van filtrando y reteniendo las impurezas del agua que se vierte. Sí, igual insisto que en todo lo que es el tratamiento de efluentes, lo más importante es tener controles de la calidad del agua para que el agua que es tratada, como por ejemplo un tratamiento primario de cámara séptica, después capaz con tratamiento secundario, no sé, de un humedal o lo que sea, no enferme a las personas. Eso me parece que es fundamental, que los sistemas de saneamiento necesitan un control de calidad del agua.
A mí también me gustaría mencionar las griferías que tienen sistemas de aireadores, no solamente temporizador. Vamos por ahí. Como hablábamos, ha habido un avance de las griferías que vos Confort antes lo considerabas, bueno, abrías la canilla y te salía una cantidad de agua. Hoy en día el avance, como decía Ricardo, está a través de temporizadores, pero también está en sistemas que te aportan aire en el agua que sale y te sale menos agua, pero no inhabilita a que sea un agua satisfactoria a nivel de confort para el usuario. A ver si entiendo. Engaña al usuario. Engaña al usuario. O sea, ese usuario que quiere un chorro fuerte, mucha agua cuando abre la canilla, por ejemplo, para lavarse las manos, tiene ese chorro fuerte, pero una parte es aire. El resultado es el mismo desde el punto de vista de la limpieza, sí, pero está gastando menos agua. Exacto, porque la velocidad del agua es elevada, pero sale con aire. Entonces, como decís, es una trampa que se le hace al usuario. Es más presión, menos caudal. Exacto. Sí, claro, porque ese es otro de los tantos temas, ese es otro de los tantos razonamientos que todos o muchos hemos estado haciendo en estos días, en estas semanas, ¿no? ¿Cuánta agua que usamos habitualmente en realidad no es necesaria, ¿no? Para determinados usos le damos a la canilla de una forma que se pasa de rosca, simplemente porque estamos acostumbrados, porque nos gusta, porque no encontramos la posición intermedia, porque nos da pereza, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Y bueno, y el ejemplo creo más paradigmático es el de la cisterna. Si todavía se utilizan muchos cisternas de 14 litros, que 14 litros es lo que consumimos por semana de agua potable. 14 litros es lo que consume una persona. Exacto. En una semana en materia de agua potable. Y es la pulsada, como quien dice, del botón de descarga del inodoro. Por supuesto no ha habido avances al respecto. La reglamentación de vivienda de interés social creo que dispone que se necesitan cisternas de como máximo 9 litros. Se está verificando, tengo entendido a la fecha, bueno, capaz que cisternas de doble descarga. Pero es un aporte, ¿no? En este sentido. ¿De este lado? Sí, yo hay una cosa también que estaba pensando, espero que no haya nadie de la OCE escuchándonos, es que el agua es muy barata también acá en Montevideo. Entonces a veces pagar entre 600 o 1.500 o 1.000 pesos una familia grande parece barato frente al resto de la región. Salvo, bueno, hay países que el agua incluso es particular. Yo he visto en Asunción del Paraguay, por ejemplo, hay gente que vende el agua en forma particular en distintas ciudades, ¿no? Lo que tú estás diciendo es que si el precio fuera más alto, la gente se cuidaría más. Sí, eso es muy debatible, ¿no? Creo que desde mi punto de vista está bueno que prime la razón de orden social sobre la de orden económica. Claro. Creo que hay que abordar otros aspectos a nivel de política pública para minimizar el consumo y no dejar de que sea que prime la de orden social sobre la de orden económico. Y hay que combinar también a los avances tecnológicos educación. Hay un cambio cultural que nos debemos y creo que se puede empezar con la infancia, adolescencia, que es donde más permea estos conceptos, ¿no? Sí. Se está viendo de eso se habla poco. Sí. En todo este debate público de las últimas semanas, de eso se habla poco. De cómo hay que arrancar, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Donde otros conceptos, donde otras transformaciones y otras tendencias han permeado muy bien, ¿no? Han funcionado, han sido asimiladas y después se han ido, a partir de los niños, se han ido dispersando en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Esto que estás diciendo es muy lindo y aprovecho para comentar un trabajo que va a hacer desde el Comité de Sostenibilidad de la Facultad de Arquitectura, que se llama El Tercer Maestro, que es ahora en septiembre, y se va a trabajar el edificio educativo justamente como un aporte a la educación ambiental, ese tercer maestro que es la escuela, y cómo aporta a trabajar la sostenibilidad también a nivel educativo. Va a estar en la Facultad de Arquitectura en septiembre, paso ya el dato. Bueno, se podría aprovechar para que las escuelas fueran eficientes en el uso del agua potable y del agua en general, ¿no? Estaría interesante que cada escuela fuera un pequeño laboratorio, ¿no? Sin duda. Una pequeña muestra
de cómo se hace para usar de manera responsable el agua. En Jauregui hay un antecedente. Bueno, claro. Exacto, de las cuales, y hay otros más, pero sí, es un buen laboratorio. Antes de cerrar esta segunda parte de esta edición de La Mesa Verde, les quiero preguntar por algo que ya apareció más temprano. Costos. Acá ustedes han ido exponiendo una serie de buenas prácticas probadas en el mundo, probadas incluso a pequeña escala, también en muchos casos dentro del propio país ya. Bueno, la utilización, la decisión de ir a, por ejemplo, sistemas de separación de las aguas grises y las aguas negras en una casa, la posibilidad de captar agua de lluvia para riego, todo esto que hemos estado conversando, la incorporación de artefactos de grifería que permitan racionalizar el consumo de agua. Todo eso cuesta, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida es viable? ¿Cómo se maneja la variable precio, o mejor dicho, costo-beneficio? Yo creo que a la vista del costo que tiene la crisis hídrica, se compensa, como casi todo lo que cuando hacemos una gran inversión, mejorando la calidad de los materiales, luego se amortiza rápidamente. O sea, pienso que el gastar en ahorro de consumo de agua, a la larga se amortiza a la vista de lo que está pasando ahora. Pero a ver, ustedes son arquitectos, ustedes hacen proyectos para clientes. Sí. ¿Los clientes les aceptan perfectamente estas ideas de ahora en adelante? ¿Qué les parece? ¿Asumen esos mayores costos? El punto es ese, ¿quién paga el costo? Me parece que esa es la pregunta. Por un lado, ¿cuál es el costo? Y el otro, ¿quién lo paga? Este es un debate que hemos tenido entre algunos colegas de cuál sería la diferencia en el costo inicial de inversión en un sistema con reuso de agua, ¿no? O, bueno, dispositivos de ahorro. Sin lugar a dudas, si tú vas al cliente y le decís, bueno, hay que aumentar el costo para mejorar la eficiencia del agua, quizás te dice, no, está todo bien, ingresa el permiso de construcción y ya está. Me parece que el lado, más allá de la parte ética y bueno, la conciencia, también deberían de haber instrumentos económicos que ayuden, empujen un poquito más a que los edificios incorporen estas medidas. Un ejemplo, por ejemplo, es la reglamentación de la vivienda de interés social. Quizás no tendrían sistemas de 14 litros en las cisternas y no de 9, si no estuviera reglamentado de alguna manera y fomentado. Otro caso, por ejemplo, son las certificaciones LEED. Si vemos los antecedentes de los edificios que hacen reuso de agua o tienen mecanismos de eficiencia, muchos tienen certificación ambiental, que de alguna manera les da un sello de sostenibilidad que aporta a la venta de ese producto. Me parece que es un tema que habría que trabajarlo, ¿no? Y otro tipo de instrumentos, pienso, ¿no? Instrumentos tributarios. Hemos visto en Uruguay en los últimos años distintas políticas destinadas a fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica, o en general el uso eficiente de la energía, ¿no? La eficiencia energética. Y eso ha llevado, por ejemplo, no sé, a reducciones de impuestos, subsidios eventualmente del Estado. Supongo, me imagino que esa es una alternativa, ¿no? Por ejemplo, que esas griferías que ustedes recién describían y que permiten que en una canilla, en una pileta, se utilice menos agua de la que habitualmente usamos, de esa agua que usamos en exceso, capaz que esa grifería, que es un poco más cara, puede tener, no sé, 50% de descuento en el IVA, por mencionar una referencia nada más, ¿no? Hay varias similitudes entre lo que pasa en el consumo de energía eléctrica y el consumo de agua potable. Por ejemplo, en el consumo de agua potable, si tú te excedes de un determinado volumen, ya te empiezan a aplicar otra tarifa. Y por otro lado también está lo que es la tarifa comercial y la tarifa familiar. O sea, lo que se podría hacer también, como tú decías, con el consumo eléctrico, es la gente que compre. Como por ejemplo, si tú compras un determinado calentador de agua o un determinado aparato de aire, la UTE te hace te promueve que te hagan un descuento en la compra de esa. Lo mismo podría pasar con la grifería, que la grifería inteligente promoviera de repente un descuento en la aplicación de la tarifa de OCE. Por ejemplo, eso se podría hacer
paralelismo a lo que pasa con el consumo de energía eléctrica. Sí, porque no sé si es fácil verlo así, pero en definitiva, racionalizar el uso de agua de OCE es como distribuir la generación de agua, ¿no? Es como atomizarla, es como si tuviéramos más plantas potabilizadoras, una cosa por el estilo. Permite bajar la inversión en usina potabilizadora. Hay que producir menos agua potable, hay que producir menos agua porque la gente consume menos, ¿no? Entonces, si efectivamente se logra esa baja en el consumo, en este caso residencial, de oficinas, etcétera, o se va a estar menos exigida, ¿no? De eso estamos hablando también, ¿no? De ahí que no sea una utopía, de ahí que no sea un delirio pensar en que desde el Estado aparezcan apoyos a este tipo de infraestructuras, ¿no? que tienen un costo, que implican un costo extra, ¿no? Y como decía Estela, también tiene co-beneficios, ¿no? Si por ejemplo reusamos el agua de lluvia, estamos aportando a que el sistema de desagüe pluvial no colapse en ciertos eventos. O sea, hay que mirarlo de manera también integral, no solamente los costos asociados a lo que es el abastecimiento. Enseguida vamos con las últimas preguntas que tienen que ver con normativa, pero tienen que ver con las inquietudes de los oyentes que han estado llegando así, a raudales. Un verdadero torrente de participación de la audiencia. Enkel Group presenta la llegada a Uruguay de Arboreal, un proyecto de carácter mundial que transformará la construcción en madera de nuestro país. Enkel Group y Arboreal, desarrolladores del Mass Timber para un futuro más verde. Hola querida, estuvimos toda la tarde paseando por unas islas divinas, haciendo snorkel con los peces. Todo lo canjeamos con BBVA Viajes. No podés creer hasta dónde me trajeron mis puntos BBVA. ¡Una locura! Sumá puntos BBVA con tus compras y canjealos en nuestros canales digitales. ¿Aún no la tenés? Pedila ahora en bbva.com.uy. Usala, sumá y canjea. ¡Tiki! BBVA, creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en bbva.com.uy. Te quiero verde. FUCAC ahora se llama Verde. Y no es solo un cambio de nombre, es un cambio que empezamos hace tiempo. Fuimos la primera entidad financiera en medir nuestra huella de carbono y en comprometernos a ser carbono negativos en 2026. Antes de que el mundo se canse, ayudemos a cuidarlo con buenas prácticas. Sumate vos también al desafío ambiental. Verde, yo te quiero verde. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. La nueva cultura del uso eficiente o responsable del agua. Esa que deberemos construir entre todos después de esta gran crisis que estamos teniendo por la sequía en general y en particular con el servicio de OCE en el área metropolitana. Ese es el tema que estamos encarando hoy en la Mesa Verde, por el lado, sobre todo, de el uso del agua a nivel residencial, de oficinas. Hay otras dimensiones, por supuesto. Gracias a todos los oyentes por lo que nos están haciendo llegar, tanto cuanto inquietudes como por el lado de testimonios, experiencias. Enseguida vuelvo por ahí. Pero hablemos de la propia industria de la construcción. Hasta ahora veníamos hablando de las casas, de los apartamentos. ¿Qué pasa con la construcción de esos edificios? ¿Qué dicen? Bueno, ¿Se pasan la pelota acá? No, digo, la construcción hoy por hoy está tendiendo precisamente al menor consumo de agua por una cuestión de rapidez de ejecución. Hoy por hoy se están construyendo casas íntegramente sin una sola gota de agua. O sea, la única agua que se usa es para el hormigón de los cimientos de las fundaciones y luego se traslada a la casa en camiones y se coloca en el terreno que tú quieras. O sea, hay varias fábricas acá en Montevideo y en Canelones que hacen obra seca con todo el sistema de steel frame, entonces de perfilería de hierro galvanizado, de acero galvanizado y placas, ya sean de yeso, cementicias, de madera aglomerada,
y se construyen prácticamente sin gastar una gota de agua, se llevan y se instalan en el terreno, donde la única exigencia es que tenga los dados de fundación necesarios para para ese proyecto en particular. O sea, en cuanto a edificios, por ejemplo, se está usando mucho, obviamente en nuestro país la estructura de hormigón armado es líder, ¿no? Mucho por encima de las de acero, porque nos sale mucho más caro. Pero todo lo que es tabiquería interior se está haciendo lo que se llama drywall, que es el sistema de estructura metálica y placas de yeso. Se están usando bloques de hormigón celular con morteros que son poliméricos o epoxis, y se tiende a tratar de consumir la menor cantidad de agua, porque lo impone el mismo precio de la construcción. Sí, pero me queda la duda que siempre se plantea en estos casos, ¿qué dice la huella del agua? Por ejemplo, los paneles de yeso, ¿está bien? Cuando se los instala, permiten ahorrar agua con respecto al procedimiento constructivo tradicional que implicaba colocar ladrillos y armar un mortero para unir los ladrillos. Bien, pero en la fabricación de esos paneles no hubo a su vez uso de agua. ¿Cómo da la cuenta, no? Pero es bastante menor, ¿no? Porque estamos hablando de que es yeso aglomerado entre dos láminas de cartón, por así llamarlo, y toda esa agua de fabricación tiene un reciclado, un reuso continuo. O sea, en definitiva se ahorra muchísimo agua. O sea que en la construcción en seco creo que es el futuro de esta búsqueda de solución al consumo de agua, ¿no? Sí, recordemos que en las obras tradicionales, las que hemos visto todos durante décadas y décadas en nuestro país, se utilizaba mucha agua de OCE directamente, claro, ¿no? En la hormigonera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto la hormigonera trabajando con la manguera al lado, conectada a su vez a una canilla de OCE? Y el curado del hormigón también, ¿no? Eso es otro consumo de agua. Bueno, como decía Ricardo, el consumo de agua depende del sistema constructivo. Sin lugar a dudas, el hormigón armado es el que en obras consume más agua, y el curado es uno. El curado del hormigón, te explico, porque el curado del hormigón es una vez que ya vertiste todo el hormigón en su molde, por varias horas hay que tratar de mantenerle una temperatura que no se acelere el fraguado y se agriete. Entonces se riega el hormigón con una manguera durante horas, incluso en determinada época del año, que son muchas más, incluso hasta por un par de días se riega continuamente el hormigón. Ahora hay productos también, hay un producto de Zika, dije la marca, bueno, pero que es es un producto, no voy a decir cuál, con el cual se riega y forma como una película impermeable que evite que se evapore el agua rápidamente y mantenga o sea que ese uso de agua también está retrocediendo, ese uso en particular. También, sí, se está buscando el usar menos agua porque buena parte de los edificios grandes además se construyen con hormigón que viene premezclado, ¿no? Viene de plantas de fabricación de ese hormigón, que a su vez se basan en pozos, no necesariamente utilizan agua de OCE. Claro. Bueno, algo más sobre este tema de la industria. Un pequeño comentario de la industria, que como un antecedente positivo, esto que hablabas de los impuestos, la Intendencia de Montevideo tiene un programa que se llama SUAMBI, en donde, bueno, uno de los parámetros que tiene incidencia en disminuir los impuestos es el consumo de agua en la fabricación del hormigón, ¿no? En la elaboración, no solamente en el uso de agua en la vivienda, sino también en la construcción de la vivienda. Bueno, estábamos con la normativa, ya creo que aparecieron varias observaciones en esa materia, lo que se necesita. ¿Quedó algo pendiente? Estamos hablando de normativa departamento por departamento de nuestro país. Son 19 normativas. ¿Cómo es esto? Sí, el tema es que no todos los gobiernos departamentales tienen un desarrollo avanzado de la normativa, por lo menos en instalación sanitaria, como lo tienen a nivel metropolitano, ¿no? Sí, hay una asimetría. Una cosa que de repente interesa, que es que la SAU, la Sociedad de Arquitectos, viene trabajando hace muchos años con distintos referentes, incluso con el Congreso de Intendentes, para tener una normativa unitaria, ya sea la normativa edilicia, o sea, de higiene de la vivienda, la normativa sanitaria y la normativa de accesibilidad. Eso se venía trabajando y
prepandemia hubieron se llegó a una normativa acordada de edilicia que se llegó a aprobar en muchas juntas departamentales y otras quedaron sin aprobarse y siguen con su vieja normativa de cada departamento. En la sanitaria también se avanzó, se trabajaba con la Liga Sanitaria, con la Liga de la Construcción, o sea, todas las cámaras, los agrupamientos que tienen que ver con la industria de la construcción, tenían un referente y se trabajó. El tema es que con la pandemia eso quedó en stand-by. Y nosotros tratamos de retomar ese camino. Hace poco tuvimos una reunión con el Congreso de Intendentes, donde entre otros temas les planteamos de seguir trabajando en tener una normativa única a nivel nacional para estos temas. Porque es bastante lógico, ¿no? Parece lógico y sin embargo nos enfrentamos. Parece lógico que un arquitecto que se recibe y que se registra en la caja de profesionales, eso fuera suficiente para presentar un permiso de construcción en cualquiera de las 19 intendencias. Sin embargo, tiene que hacer todo un periplo de registrar su firma en cada una de las 19 intendencias cuando quiere presentar un permiso. ¿Eso hoy es necesario? Sí. Es así. Sí. Y todas las intendencias tienen un formato diferente. Y bueno, eso también se lo planteamos al Congreso de Intendentes para ver si pueden encontrar. Tuvimos una reunión con la Caja de Jubilaciones también, porque es como que uno dice el otro el uno y no. Tenemos que encontrar la forma. Somos un país muy pequeño. Ejemplo, ¿no? Es el único ejemplo. Claro. ¿No? La normativa bromatológica es por 19 en Uruguay, ¿no? Claro, no hay una sola. A gatas está apareciendo alguna tendencia en esa dirección últimamente, ¿no? Cuando tenemos sistemas constructivos casi homogéneos y demandas homogéneas, no tiene sentido tener 19 normativas de sanitaria, 19 de edilicia, 19 y bla, bla, bla. No tiene sentido. Entonces, estamos también desde la Sociedad de Arquitectos trabajando en poder llegar a un acuerdo y que el Congreso de Intendentes lo adopte y lo envíe a sus juntas departamentales, que son las que tienen la competencia para aprobar eso. Sí, hay procedimientos y materiales de construcción que están permitidos en algunas intendencias y en otras no, en un país diminuto como el nuestro. Increíble. Es increíble. Sí. Increíble. En esta edición de La Mesa Verde, en esta conversación con ustedes, nos hemos concentrado mucho en el uso eficiente del agua a nivel residencial, diría, casas, apartamentos, también eventualmente edificios de oficinas. Pero claro, los arquitectos, ustedes, están vinculados con el uso del agua a otros niveles también, ¿no? Entonces, ¿qué otras discusiones piensan organizar? ¿Qué otros capítulos de esta nueva cultura del agua piensan manejar? Bueno, a nivel de esa mirada integral y con una visión hacia una política pública sobre el recurso, nosotros queremos seguir abriendo estos espacios, estos debates, y además la SAU tiene distintas comisiones asesoras por temas, ¿no? Una de ellas es la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, donde nos planteamos estos temas. Nos hemos planteado temas de grandes proyectos urbanos, cambios a la normativa, nuevos instrumentos de ordenamiento territorial que cada intendencia plantea dentro de sus competencias otorgadas por la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces, en ese marco de discusión que nosotros tenemos un debate a la interna y después, si vemos necesario comunicarnos con el ente que esté llevando adelante X proyecto o X instrumento de ordenamiento territorial, eso pasa por la directiva. Si la directiva está de acuerdo, bueno, se hacen las comunicaciones. Eso es como el procedimiento, digamos, operativo que tiene la SAU por sus estatutos y su reglamento. Pero, en particular, nosotros hemos venido trabajando estos últimos años en toda la modificación que se está proponiendo a la Ley de Ordenamiento Territorial, que se mandó al Parlamento y
quedó ahí, nosotros mandamos nuestro informe como Sociedad de Arquitectos, y ahora hay algunos artículos que se están, como eso todavía no se dilucidó al nivel de Parlamento, en la ley de rendición de cuentas incorporaron algunos artículos que hacen a la modificación de esta ley. Bueno, en ese marco, en ese gran marco de preocupación, digamos, por todas las modificaciones, todos los impactos que tiene el territorio, nosotros entendemos que este tema del agua hace a esa mirada integral, porque está dispuesto en los principios rectores de la ley, en sus competencias, en competencia a la materia, o sea, esto daría como para otro programa. Sí, claro, no, lo quiero dejar anotado así, para otra vez, para la próxima. Sí, porque es como otra dimensión del problema, pero a lo que nos convocaste, que es por el tema del agua, el agua es justamente ese recurso que atraviesa absolutamente todas las dimensiones, desde lo individual a lo colectivo, al país y a la región y a nivel planetario. Entonces, como país nos debemos repensar ese comportamiento cultural que tenemos con respecto a este recurso. Y bueno, ofrecemos ese espacio de debate, ¿no? De otras disciplinas, que no quede encerrado una discusión entre arquitectos. Es un tema que convoca a toda la población y a todos los saberes, ¿no? Ricardo, Lucía, ¿algún apunte más y cerramos? No, está bien. Muchas gracias. ¿Quiénes han estado con nosotros? Bueno, Estela Zuccolini, por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Ricardo Romero, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ort, y Lucía Chavalgoiti, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Gracias entonces por visitarnos esta mañana, nos mantenemos en contacto, volvemos sobre estos temas en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias. La Mesa Verde de En Perspectiva fue una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA, para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde.